Bien, vamos a estudiar la escuela sabática para hoy. ¿Quiénes estudiaron ahí el folletito virtual? A ver, ¿quiénes estudiaron el folletito virtual? ¿Quiénes no estudiaron? ¿Nadie? ¿Nadie estudió el folleto de escuela sabática? Bueno, los que lo estudiamos, vamos entonces a ver en esta mañana sobre este punto, ¿verdad? ¿Cómo se titula la escuela? No temáis manada pequeña. No temáis manada pequeña. Versículo de memoria, ¿lo aprendieron? ¿Alguien se lo aprendió? No, no lo digan así, párense, díganlo. El que lo aprendió, parémonos y digámoslo. Yo me lo aprendí. Vamos a ver quién se lo aprendió. Versículo de memoria. No temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Lucas 12:32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vamos a decirlo todos entonces a una sola voz. Ah, hermano Carlos, lo va a decir el solo. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Lucas dice 12:32. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a estudiar entonces en esta mañana. Ven que es importante el estudio de la Biblia, es importante. Aparte del tema, vamos a escribir eso. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver eso con el tema? Tiene bastante que ver, porque de eso vamos a hablar hoy. A ver, de los que estamos acá congregados, ¿qué es una paradoja? ¿Qué es una paradoja? ¿Nadie sabe qué es una paradoja? Bueno, la palabra paradoja viene de una expresión griega, que yo no sé de ese idioma, porque no soy bilingüe, no sé, pero significa que esta palabra paradoja significa ir contra la lógica. La palabra paradoja es algo que va contra lo que es lógico. ¿Qué significa la palabra paradoja? Algo que es contrario a la lógica. Contrario a la lógica. Por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros decimos que ¿qué es la lógica? Por ejemplo, nosotros decimos al amanecer, ¿qué es lo que va a salir? El sol. El sol, lógicamente, ¿verdad? El sol. Esa es lógica, ¿verdad? Entonces, la palabra paradoja significa contra la lógica. O sea, no es lógico, es contra la lógica. Entonces, vamos a ver la palabra paradoja, una palabra griega, que es para, contra, y dice contrario a la opinión o a la creencia. Definición: una paradoja es una declaración, idea o situación que parece contradecir la lógica o el sentido común. Las paradojas en la Biblia, hay paradojas en la Biblia, y de esto vamos a estudiar esta mañana, porque esto está centrado en una paradoja. Lucas 12:32 es una paradoja. Es contrario a lo que yo puedo creer. A ver, ¿quién tiene más fuerza? ¿Bastantes o poquitos? Bastante. Bastante, esa es la lógica. Pero Dios rompe la lógica. ¿Quién tiene más lugar de ganar? ¿Una persona fuerte o una persona débil? Una pelea. ¿Quién puede ganar? ¿Ah? La fuerte. La fuerte, ¿verdad? David y Goliat. Ah, pero Dios rompe la lógica. ¿David qué era? ¿Fuerte o débil? David. Débil. Esa es paradoja.
¿Por qué? Porque utiliza lo débil, lo sencillo, un niño. ¿Contra quién? Contra un gigante. ¿Qué nos enseñaría la lógica? Este pobre niño va a ir a perder, ¿o no? Sí. Claro que sí. Pobrecito ese niño, solo a perder va. Pero no va a perder cuando pone aquí en adelante. Dios todopoderoso. Esa es la lógica, ¿verdad? La lógica de nosotros falla ante la lógica de Dios. Dios dice, pues no es así como tú piensas, porque ese niño chiquitito es pastorcito, chiquito, pero yo lo voy a hacer triunfar. Jehová hoy te entregará en mi mano. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es antilógico. Todo el mundo, Saúl dice, tenía algo de temor, ¿verdad? Este es un muchacho y cómo va a ir. Y lo peor del caso, le pone la armadura y el pobre muchacho no la puede, la tira por allá. ¿Y cuál es su gran defensa que lleva? ¿Cuál es su gran defensa que lleva? La confianza. 5 piedras, una onda. ¿Y aquel cómo viene? Nosotros decimos, pero armado hasta los dientes, ¿verdad? Con espada y lanza. Tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina. Y me pregunta usted qué es todo eso. Bueno, la palabra jabalina no sé, pero significaba que era un hombre de guerra. Llevaba buenos instrumentos de guerra. Y el gigante ¿verdad? Usa la lógica y dice, ¿y qué me han dado estos a mí? Este niño, lo voy a matar y su carne se la voy a dar a las aves del cielo. La lógica del gigante, ¿verdad? Pero viene el niño y dice, Jehová hoy te entregará en mi mano. Esa es la paradoja. La paradoja es, ¿cómo puede librar Dios por medio de un niño a Israel? ¿Cómo? Pero sí, ¿verdad? Para Dios no funciona la lógica del ser humano, va contra la lógica. Vamos a ver otra cosa que es contrario a la lógica. Mateo capítulo 16, versículo 25. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a buscar la Biblia acá para que si ustedes tienen la Biblia lo confirmen ahí. Sí, sí. Mateo, ¿qué más? Mateo 16. Mateo capítulo 16, versículo 25. Vamos a ver. ¿Qué nos dice por acá? 16, 25. Y miren nomás lo que dice. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda su vida por causa de mí. Hallará. ¿Cuál es la lógica de nosotros? ¿Escapar de la muerte o no? Sí. Sí, esa es la lógica, ¿verdad? Pero si yo escapo de la muerte, ¿qué pasará? Dice, voy a perder mi vida. Para no perderla, ¿qué tiene que pasar? Tengo que morir por causa del Señor y de su evangelio. Dice, todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. La perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa mía, La hallará. ¿cuál sería la lógica aquí y lo lógico de nosotros? Capaz de la muerte. Escapar de la muerte. Escapar de la muerte. Pero ¿cómo puedo escapar de la muerte? Fíjense, a los apóstoles les dice, viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que le rinden culto a Dios. Juan 16, 1 y 2. A ver, ¿estos iban a escapar de la muerte? No, les está diciendo que los van a matar. Pero ¿qué van a encontrar ellos al final? La vida. Pero entonces el que busque la vida, al que le venga a decir, mira, te retratas de ser cristiano. Si te retratas, no te matamos. ¿Qué va a querer él? Salvar su vida. Y para salvarla, ¿qué va a hacer? La lógica. Morir. ¿Cuál es la lógica? ¿Va a querer morir? No. La lógica del ser humano, ¿qué va a hacer? Pues Capaz no, de- fíjese que yo ya no soy cristiano. Yo era, el sábado pasado fue la última vez que fui. Ya no, ¿verdad? Y yo hasta el sábado dejé de comer camarón. Hoy ya tengo camarones aquí, estoy comiendo. Ya estoy comiendo cerdo, yo ya no soy de esa iglesia. La lógica, ¿verdad? Entonces no. ¿Ah? Pedro cuando lo negó, va. Miren, lo juro que no lo conozco. La lógica por querer. Ay, me gusta la idea. ¿Qué quiso hacer Pedro? Salvar. Salvar su vida, Ah, eso. porque iba a tocarle también. Exacto. Miren, si Pedro decía, sí, lo conozco. Tú también has estado con él. Lo juro que no lo conozco. Conozco a ese hombre. No conozco a ese hombre. ¿Qué quería él? Salvar su vida. Entonces cualquiera que la salva, la perderá. Pero cualquiera que pierda su vida por causa de mí,
Eso es lo que Pedro no sabía. En ese tiempo, ¿verdad? Todavía estaba Pedrito pensando en salvar su pellejo, como dice, ¿verdad? Entonces, la lógica humana no sirve a la lógica de Dios. O sea, Dios rompe toda la lógica. Y segundo, ¿verdad? ¿Cómo es que para que pueda salvar a la nación, para que pueda salvar al mundo, tiene que morir? ¿Cuál era el pensamiento de los hebreos, de los seguidores de Jesús? Que Jesús iba a quebrar el poder militar de Roma y que Jesús iba a sentar como rey a reinar, ¿verdad? Eso era lo que creían ellos. Sí, es Pero ¿qué sucedió? Al contrario de la lógica, ¿qué le pasó a Jesús? Lo crucificaron y dicen, y hoy es el tercer día que esto sucede. Y que creíamos que era profeta. ¿Verdad que eso van diciendo en el camino de Emaús? Pensábamos que él iba a redimir a Israel. ¿Y que no lo había redimido? Pues no, la lógica enseñaba que no, porque él había muerto. Y para la lógica de ellos, eso no era redimir. Pero Cristo nos redimió del yugo del pecado en la cruz del Calvario. Miren que eso es antilógico, ¿verdad? Eso es la paradoja. Eso es una paradoja contra la lógica de nosotros. Ahora hablemos de Moisés por un rato. Moisés, ¿a dónde se crió Moisés? en Egipto. En Egipto, pues. Después del faraón, ¿quién iba a sustituir ese reino? Moisés. A ver, ¿no era más fácil la lógica? ¿Oigan? Sí. ¿No era más fácil que él se sentara a reinar y que desde ahí Dios viniera y le dijera, mira, líbrame a ese pueblo? ¿Era lógico eso? Eso podría ser más lógico, ¿verdad? Que sacarlo de ahí, tener que matar a un egipcio, ir a huir, allá le aparece el Señor. ¿Cuál hubiera sido la lógica? La lógica es, bueno, cualquiera que ha visto la película de los 10 mandamientos recopilada en 3 libros, en los escritos de Filón, bueno, y algunos escritos extrabíblicos, dice de que la mamá de Moisés le dice, que no te sirve mejor el trono a ti, que desde allí puedes adorar al Dios que te plazca. Bueno, no le dice la mamá, sino que la muchacha novia de él, ¿verdad? En esa película. Dice que no te sirve el trono más que estar en los lodos allí, ¿verdad? En el trono te vieras mejor, podrías salvar a tu pueblo, adorar al Dios que te plazca. Es la lógica, ¿verdad? Pero ¿qué tuvo que pasar? Sacarlo de ahí, decir que eres hebreo y lo van a huir hasta las tierras de Madián y allá se le aparece el Señor. Es que Dios no usa la lógica, es contrario a la lógica. Vamos a ver, a darnos cuenta de algo, segundo de Corintios 12, capítulo 12, versículo 10. Hermana, diga. La lógica también de lo de Abraham, que un hombre de dinero, ¿verdad? Ajá. Dejar allá todas sus posesiones, todo lo que tenía, e ir a donde Dios le había llamado también, ¿verdad? Podría ser parte también. Exacto, es contrario a la lógica, ¿verdad? ¿Qué lógico va a ser dejar su familia, dejar el lugar donde él nació, se crió y tenía las riquezas, por ir a un lugar que ni sabía dónde? Aunque es cierto, Queda que era ilógico, ¿verdad? Entonces, pero dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Otra, ahora pongamos el ejemplo, los 3 jóvenes hebreos. Otra vez. ¿Cuál hubiera sido la lógica para salvar su vida? adorar la estatua. Adorar la estatua. Pero ellos, al revés de Pedro, al contrario, dijeron, a tu Dios no adoraremos. Y si no nos libre de ahí, sepas que no vamos a adorar a tu Dios. Tenían convicción. ¿Qué iba a pasar con ellos? Iban allá, al perder su vida, la iban a encontrar Daniel en el foso de los leones y muchas cosas más, ¿verdad? Así es, hermano. Podemos ver que Dios es contrario a toda lógica. La lógica hubiera sido que Daniel se inclinara y pidiera a otro Dios que no era el Dios que él adoraba para salvar su vida. Pero ¿qué hizo él? Dice que subía a la azotea y abría las puertas viendo a Jerusalén y dice que oraba como lo solía hacer siempre a su Dios. Y no le importaba, ¿verdad? Porque él sabía que perder la vida por Dios era encontrarla, era ganarla. Hermano, tengo una pregunta para usted, hermano. Dígame, hermano, ahorita mismo. ¿Por qué será que ahora, actualmente, la iglesia no llega hasta esos niveles de digamos, de ese nivel de los siervos de Dios que estuvieron dispuestos a dar su vida? ¿O por qué será que no se está viendo la persecución quizás en la iglesia, a la iglesia como fue perseguida en los tiempos? Buena pregunta, ¿por qué es que no hay persecución ahora? Ajá. Buena pregunta.
No hay persecución ahora porque la iglesia no está provocando persecución. La iglesia se ha acomodado a la costumbre del mundo muchas veces. Y el mundo solo persigue cuando va contrario a ellos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces Así por es. eso no hay persecución. Cuando la iglesia comience a actuar de verdad, entonces sí va a haber. Yo tengo una postura, digamos, por Sí. decir, de mi pensamiento. Yo creo que la iglesia, en general, no voy a referir de una iglesia en particular, pero en general, quizás no tiene toda la información que, bueno, que yo debería de tener para poder generar persecución, ¿verdad? Esa es una opinión que tengo. Eso es lo que yo pienso. Exacto. Sin embargo, han habido hombres que han En muerto otros por países, causa sí. del evangelio. Sí, hay. Sí. Hay. Entonces, que mueren creyendo lo que ellos creen, ¿verdad? Y defendiendo lo que ellos creen. Pues mi respeto para esa gente, porque eso es lo que Dios quiere realmente, que nosotros nos paremos. Ahora, muchos han muerto hasta cantando. Yo puse un ejemplo una vez. Entonces, vamos a estudiar 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10, que dice acá. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo. ¿A dónde me gozo? En la divinidad de él. ¿Verdad que es ilógico gozarse en las debilidades? ¿O es lógico? ¿Ah? Es lógico gozarse en debilidades. No, es ilógico. Es ilógico, pero Dios, el Pablo está diciendo, rompiendo la lógica, dice, por lo cual, por amor a Cristo, ¿por qué se va a gozar en las debilidades? Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Y me gozo en qué también? En las afrentas. ¿Me gozo a dónde? Es difícil gozarse con el estómago vacío, están chillando en las tripitas, porque tiene hambre, es difícil. Y es contrario a la lógica. No tiene lógica. Dice, también se goza en las persecuciones. También se goza en las Tribulación. angustias, en las tribulaciones. Porque cuando soy débil, Entonces, perfecto. entonces soy fuerte. ¿Cuándo es que soy fuerte de verdad? Cuando tengo todas las vitaminas, la oración. ¿Cuándo es que soy fuerte de verdad? Cuando yo me pienso que soy débil. Cuando pensamos que somos débiles. ¿Por qué la Biblia dice bienaventurados los pobres de espíritu? ¿Por qué? Porque estos son débiles. Y entonces ahí es donde Dios, ¿saben? La escuela sabática viene enfrascándose en una paradoja, porque dice, no temáis manada pequeña. Pregunto, ¿qué busca la gente? ¿Dónde hay más o dónde hay menos? Un tema. ¿A quién le creyó más los israelitas? ¿A los 10 espías que dijeron que no podían entrar a la tierra prometida o a los 2 que dijeron que sí podían? ¿A quién le creyeron más? A los 10. A los 10, porque era lógico, 10 es más que 2. Sí. Pero Dios es contrario a la lógica. También en el caso de Elías y la viuda. Todos esos casos, hermano, y que vamos a ir viendo parte por parte. Miren ustedes, vamos a ver. Entonces, Pablo se goza en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades. ¿Cómo? Gozarme cuando un pariente muere. Pero esa es la lógica de nosotros. Esa es la lógica. Así Pero es. Dios va así, usando la lógica. No. No, cuando aquellos hombres apedreaban a Esteban, él se gozaba viendo a quién. Dice, y Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Eso es lo bueno, ¿verdad? Gozarse en esas debilidades. Entonces, cuando Jesús dice el que pierda su vida, fíjense que cualquiera no quiere perder sus deleites, ¿verdad? Lo Así que le es. da vida a su cuerpo, sus deleites, no los quiere perder. No quiere perder de ir al baile. No quiere perder de oír la música pagana que le gusta. No quiere perder de hacer cosas que son incorrectas. No quiere dejar de hacerlas. Quiere ganar su vida, o sea, quiere divertir su vida. Pero perder esa vida no quiere. No quiere. Entonces cualquiera que la pierde esa vida, hablándole en el otro sentido, el que pierda esa vida por causa del Señor, la va a Lo va a encontrar. encontrar. La va a encontrar. Bien, eso es una paradoja. Y vamos a ver otra paradoja. Jueces capítulo 7.
Jueces capítulo 7. Mire que este pasaje nos va a meter hasta el tema del reino, porque el Señor dice, a vuestro Padre le ha placido. Y no creo que porque somos grandes y no, pues somos pequeños. Y vamos a ver el análisis que hay desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que dice Jueces capítulo 7. Y vamos a ver una paradoja. Jueces capítulo 7. Levántate pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arón, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. ¿Cuánto era lo que estaban con el pueblo? Para que yo entregue a los madianitas en su mano. Y aquí viene el problema. Por esto Dios no usa la lógica. No sea que se alabe diciendo, mi mano me ha salvado. O sea, estos que están contigo son muchos, Gedeón. Porque no quiero que el pueblo se vaya a alabar y digan, porque somos bastantes en número y tenemos fuerza, vamos a ganar la batalla. Te voy a demostrar que no son ustedes. Y entonces dice, ahora pues a pregonar oídos del pueblo diciendo, quien tenga miedo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron los del pueblo. ¿Cuántos se devolvieron? 22.000. 22.000. Y quedaron solamente ¿cuántos? 10.000. ¿Cuánto era el ejército de Gedeón? 32.000. Esos eran, ¿verdad? Los que tenía. Pero de 32.000 le quedaron ¿cuántos? 10.000. 10.000. ¿Y quién dice que con devastándole hombres de guerra va a ganar una batalla? Pero Dios le dice, son muchos los que tienen. Ilógico, ¿verdad? Eso es ilógico, pero Dios no va por la lógica. Entonces dice, y quedaron 10.000. Y les voy a demostrar que el ejército enemigo eran 135.000. Y ahora el pueblo de Dios, ahora Israel, o sea, Gedeón y el pueblo de Israel, solamente les quedaba 10.000. Y aquellos eran 135.000. Pero les devastaron como 120.000, les quedaron 15.000. Pero estos tienen 10.000. Ahora dice, y Jehová dijo a Gedeón, ¿qué le dijo todavía? 10.000 tiene ya. Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te lo probaré. Y del que yo te diga, vaya, este irá contigo. Mas del cualquiera que yo te diga, este no va a ir contigo, el tal no irá. Entonces dice, entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la mire las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca. ¿Cuántos? 300 hombres. Y de ahí todo el pueblo, ¿qué hizo? Dobló sus rodillas. ¿Cuántos doblaron las rodillas? ¿Cuántos tenían? 10.000, ¿verdad? Sí. Entonces, 9.700 hombres doblaron sus rodillas. Y solo quedaron ¿cuántos? 300. 300. Hoy vamos a ver el ejército enemigo cuántos eran. Aquí les quedan 300. Jueces capítulo 8, versículo 10. Y Seba y Salmuna estaban en Calcol, aquí estaban en la guerra, y con ellos su ejército, ¿como cuántos? 15.000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban 120.000 más 15.000, ¿cuántos son? 135.000. 135.000 soldados de guerra. Y todavía les quedaban ¿cuántos? 15.000. Pero ¿cuántos tenía ahora el ejército de Gedeón? 300. Hoy la pregunta, ¿es lógico que ganen 300 a 15.000?
No. No, humanamente no. Humanamente Pero no. Dios es así, afuera de la lógica. Por eso es una paradoja. Es una paradoja. Es contrario a la lógica. Entonces, terminamos de ver aquí. Y el punto que decía el hermano Israel me gustó. De Elías. ¿Cuántos habían quedado de los profetas del Señor? Solo- ¿Cuántos tenía? Elías pensaba que solo él, porque solo él estaba, ¿verdad? O solo él se miraba. Dice, solo yo he quedado. Pero la respuesta divina, ¿cuántos tenía? La respuesta divina, ¿cuántos había? ¿Cuántos profetas habían? De verdad, que no habían doblado sus rodillas, igual que los de Gedeón, ¿se acuerdan que doblaron sus rodillas? Entonces, no habían doblado sus rodillas, solo cuántos en los días de Elías. No tengo. Tengo todavía reservados 7,000 que no han doblado sus rodillas. 7,000 hombres que no habían doblado. Pero Elías pensaba que solo él había quedado. Entonces Dios va fuera de la lógica. Muy bien, entonces vamos entonces a ver, a seguir viendo esto. El objetivo de esta lección, ¿cuál es el objetivo? Confortarnos con la promesa que Dios siempre estará con sus hijos. ¿Para qué? Dice, para protegerlos y bendecirlos, aunque parezca que todo está en contra de nosotros. Vamos a ver un pasaje paralelo a Lucas 12:32. Deuteronomio, vamos a buscar la Biblia. Deuteronomio capítulo 7. Versículo 7. Vamos a ver qué nos dice allá. ¿Y qué dice allá? Miren si no es consecuente el Nuevo Testamento y que no se conecta bien. ¿Qué dice? No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais. El más insignificante en todos los pueblos. ¿Era pueblo pequeño o pueblo grande Israel? Soy de los pequeños. Pequeño. Pero era más grande los egipcios, ¿verdad? Sí. ¿Por qué Dios no eligió a los egipcios? A Babilonia, que era un imperio grande, a los sirios. ¿Eligió a quién? A Israel. ¿Cómo era este pueblo? Insignificante. ¿Pero qué es lo que quiere Dios buscar con personas insignificantes? Es que Dios, dice la Biblia, lo más vil del mundo escoge Dios. ¿Para avergonzar a qué? A los más fuertes, a los más sabios, a los que se creen más fuertes. A eso los avergüenza con lo más vil del mundo. Mire qué bonito. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pues Jesús le llama a su manada, ¿cómo le llama? Manada pequeña. No temáis, manada pequeña. Y al comparar la expresión de Deuteronomio 7:7 con la expresión de Cristo, vemos que es un paralelismo. Así como en la nación de Israel era insignificante, el rebaño de Dios, ¿cómo era? ¿Era pequeño o era grande? ¿Es pequeño o es grande? Bueno, Jesús habla de dos puertas, ¿verdad? Jesús dice que hay dos puertas, una ancha Y una angosta. y una angosta. ¿Y por la angosta cuántos van? Por la puerta angosta, ¿cuántos entran? Pocos. Pero por la puerta ancha, ¿cuántos van? Muchos. Muchos. La lógica es que es más ancha, ¿verdad? Y que los más angostitos no, porque eso no vamos a caber con todo, ¿verdad? Entonces, la lógica es que entremos por la ancha. Entonces, en contexto, Israel era una nación de pastores recién salidos de siglos de esclavitud en Egipto frente a los grandes imperios de la época, como Egipto, Asiria. Las naciones fortificadas de Canaán, Israel era humanamente irrelevante. La razón de la elección está en Deuteronomios 7:8. ¿Por qué lo eligió Jehová? Sino por cuanto Jehová, ¿qué pasó? ¿Por qué los escogió? ¿Porque eran grandes? No. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así es que, ¿por qué Dios escoge lo más insignificante? Porque los amó. ¿Ya? Amén. ¿Y por qué es que Dios dice no temáis manada pequeña? ¿Por qué es que Jesús dio esas palabras? ¿Por qué? Porque nos ha amado también.
y eligió a su pueblo, una manada pequeña. Aclara que Dios lo eligió simplemente por amor y por mantener la promesa hecha a su antepasado. Su pequeñez resaltaba la grandeza del poder de Dios y no el poder humano, como en el caso de Gedeón. Jesús está consolando a sus discípulos, quienes están angustiados por las necesidades materiales y la persecución. Jesús les dice: no temáis, manada pequeña. El contexto, el término original en griego para manada pequeña, micrón, denota un grupo diminuto, frágil y vulnerable. Humanamente, los discípulos, pescadores, recaudadores de impuestos, personas comunes, eran tan insignificantes ante el imperio romano y la élite religiosa de Jerusalén como en el antiguo Israel ante sus enemigos. Hermanos míos, las cosas son, fíjense que son, ¿cómo se llama? Para muchos es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Es ilógico. ¿Qué es lo que miraban de ilógico en Jesús? Jesús se proclamaba el Hijo de Dios. ¿Qué decían los grandes religiosos del tiempo de Jesús? ¿No es este el Hijo? El carpintero. ¿De quién esperaban que Jesús viniera? De un rey poderoso. De un rey. De la lógica, ¿verdad? La lógica era, este hombre, ¿de quién es hijo? No está aquí, no es hijo del carpintero, no está aquí María, su madre, no están sus hermanos aquí, sus hermanas también. Entonces es ilógico pensar que este es el Hijo de Dios, es ilógico. Y habían, como hoy, dos tipos de liderazgo en la iglesia. Dos tipos de liderazgo en la iglesia. Fíjense que eso también es ilógico, pero pasa. A ver, Caifás, ¿qué era? Sumo sacerdote. ¿Habían maestros también en Israel? Sí, Sí, habían maestros. Pero Jesús, ¿qué era? ¿Era rabí o no? sí. La pregunta es, pero él tenía algún puesto elevado en la La política. no, estamos de la religión. En el Sanedrín, ¿tenía un puesto elevado Jesús? No, era un liderazgo diferente, pero metido en el mismo pueblo, en la misma iglesia. Podemos decir en la iglesia. El carro, la iglesia es como un carro, un carruaje. Que unos quieren hacer la voluntad de Dios y otros no quieren hacerla. Caifás y Anás eran líderes de Israel, pero Jesús también era líder. Jesús también era rabino, era maestro. Correcto. Y ahora tenemos eso mismo hoy. Y es cosa ilógica. ¿Cómo vamos a decir nosotros? No, hombre, ¿y cómo es eso que teniendo un liderazgo que es Caifás, Anás y todos los grandes sabios, y ahora venga Jesús y predique también él? Y hable su mensaje. Y lo peor que decían ellos, así, qué extraña doctrina tiene este. O sea, para ellos era una doctrina diferente. Así que, hermanos, lo que estoy queriendo decir es que dentro del pueblo de Israel y del pueblo de Dios hoy en la actualidad hay dos tipos de personas. Unas quieren hacer la voluntad de Dios y otras no quieren hacer la voluntad de Dios. O sea, son dos tipos de liderazgo. Entonces vamos a ver lo que sigue por acá. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. 1:27. Si yo voy a escoger algo, voy a escoger lo peor o lo mejor. Lo mejor. La lógica. ¿Verdad? La lógica, sí, tiene permiso. Pero Dios no usa la lógica. ¿Qué escogió Dios? Lo insignificante. ¿Ven lo que dice Pablo? Sino que lo necio. Miren a quién escogió. ¿Qué cosa escogió? Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Y para qué hace Dios eso? Para Para demostrarle a los sabios de este mundo que los necios son más sabios que ellos. Así es, hermano. Qué bonito, ¿verdad? La paradoja de Dios. Así es. Dice, para avergonzar a los sabios. ¿Y qué escogió también? Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes. A David, un pastorcito,
Escogió Dios para poner vergüenza al fortachón de Goliat. Qué bonito, ¿verdad? Que no nos deje eso una gran enseñanza. Sí, hermano, cuando Dios está con su pueblo, aunque sea una manadita pequeña, Dios quiere manifestarse allí. Amén. Sí. Dios quiere respaldar esa manada pequeña porque no quiere que digan, nosotros somos bastantes, por eso es. No, Dios te está llenando acá. Entonces dice, Dios escogió los necios del mundo y para poner en vergüenza a los sabios de este mundo, y los débiles del mundo escogió Dios para ridiculizar a los fuertes. Qué interesante, versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mira, interesante. Lo que no es, oigan, lo que no es, para deshacer lo que es. Miren qué interesante. Y añade, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Y por qué es que Dios hace eso? Porque si escoge a un gran filósofo, el filósofo va a decir, no, porque yo me la sé. Yo tengo sabiduría. Yo he ido a las escuelas. A ver, ¿cuál escuela teológica había ido Juan el Bautista? Deme el nombre de la universidad que había ido. ¿Cuál es el nombre de la universidad que había ido Juan el Bautista? Estudiar teología. Ninguna. Su escuela teológica se llamaba El Desierto. Su comida era miel con langostas. Y su vestuario era un vestuario hecho de pelos de camello. Ese es el gran vestuario de aquel gran pastor que eligió Dios. Y no ha habido profeta mayor que Juan el Bautista. Y no había ido a un instituto. No había pasado por ninguna, bueno, ni siquiera le había enseñado. A ver, ¿quién era Gamaliel? Era un gran instructor, un gran erudito, ¿verdad? Pero Pablo, para poder ver a Jesús y andar con Jesús, ¿qué tuvo que hacer Pablo? Todo lo que sabía, todo lo que tenía, lo he dejado. ¿Cómo? Nada. Por amor a Cristo. Cristo es más que todo lo que le habían enseñado. Amén, gloria a Dios. ¡Qué maravilloso! Entonces, hermano, es que el problema es que cuando yo soy un universitario, cuando yo voy a estudiar para pastor y me gradúo de teología, entonces yo voy a decir, yo estudié para esto, yo me he estudiado y me gradué de teólogo. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? No va a sacar uno del Sanedrín para que sea su apóstol, va a sacar a uno del mar. ¿De a dónde los va a sacar? Del mar. ¿Quiénes eran? Pescadores. Tenían bastante letras, eran versados del vulgo. Y eran artesanos. Sí, eran del vulgo. Tremendo, ¿verdad? Ilógico todo eso, porque ¿cuál hubiera sido la lógica de Jesús? Pedido a sacar a uno ¿de dónde? Del Sanedrín, un hombre sabio, maestro de la ley, doctor de la ley. ¿Verdad que hubiera Jesús ido a buscar a eso? Pero ¿quién fue a buscar a Jesús? A Pedrito, a Andresito. ¿Y a dónde andaban? Pescando. Andaban pescando. Allá andaban pescando en el barco y les decía, síganme, vayan conmigo. Y los voy a hacer pescadores de hombres. Miren, Pedrito, un hombre que era del vulgo, la Biblia dice eso, ¿verdad? Era del vulgo. ¿Cuántas personas ganó con su mensaje en el primer discurso? Más de 2000. Como 3,000 personas se bautizaron en su primer mensaje. Un hombre que no sabía nada, pero era capacitado por quien. Ahí se estaba manifestando el poder de quién. De Dios. De Dios. Allí se muestra el poder de Dios en la debilidad. Por eso es que lo más vil del mundo escoge Dios para poner en vergüenza a Caifás y a Anás, los más sabios, a los doctores de la ley, lo más humilde, lo más insignificante, alguien que no fue ni a una escuela quizás. Miren qué interesante es eso, cómo nuestro Dios nos ha escogido a nosotros, ¿verdad? Para ser su pueblo. La seguridad de los pequeños no radica en sus recursos. La seguridad de sus pequeños no radica en sus recursos que tengan, radica ¿en quién? En el poder de Dios, para que Dios sea glorificado. Porque cuando yo hago algo, yo digo, mis propias fuerzas han hecho esto. Y no le doy la gloria a quién.
Eso es lo tremendo. Ahora nuestro Señor Jesucristo dice que le brinda protección a su rebaño. Vamos a ir al versículo clave. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Fíjense que lo que estudian allá afuera, ¿verdad? Que le dicen, ¿cómo se llama? La ciencia de la hermenéutica, le dicen. Estudia todo el capítulo. Pero cuando llega a este capítulo, a este versículo de Lucas 12:32, ya viene de decir ¿cuántos versículos? 31 versículos que están antes de llegar aquí, ¿verdad? Pero vamos a leerlo un poquito y vamos a analizarlo con el contexto de arriba. No temáis, manada pequeña. ¿Cómo es la manada? Pequeña. Pequeña. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Es cuestión de ellos? No, No se la han ganado porque no tienen ni fuerza. Son un rebaño Pequeño. pequeño. Son un poquito unos corralitos de ovejas chiquitos. sí, Así sí. que no radiquen ustedes. El Padre le ha placido. Amén. Ey, Al Padre le ha placido darles el reino. Muy bien, pero como dije que no íbamos a estudiar solo eso, sino que vamos a estudiar el contexto, vamos a ver desde arriba. Miren, el versículo dice acá: dijo luego a sus discípulos, vamos a ver. Vamos a quitarlo para poder volver acá, porque Lucas 12, vamos a ver por acá, algo dice mal acá. Vamos a ver desde el versículo. Dios es cierto. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque tengo donde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo. ¿Cuál es la lógica de nosotros? afanarlos, trabajar duro. Es que fíjense que no pude venir al culto porque mi afán es grande. Es que eso es así, pues. Yo no vengo. Ve, ayer, ¿saben a qué horas andaba allá con la hermana Brenda? 5:30 de la tarde. Andaba con la hermana Brenda yo. 5:30, era más tarde todavía, como las 5:35. Yo fui donde ella, porque fui a dejar una mesa. Todavía en tiempos laborales. Solo consulté en Google qué hora se oculta el sol y me parecía 6:28. Y le digo a la hermana Brenda, yo le puedo llevar la mesa todavía. No, ya se ocultó el sol. Y le mandé la imagen de la captura, las 6:28. Ah, pues sí, tráiganme. No eran las 6:28 todavía, eran como las 5:50, 5:45. Así que se la llevé a esa hora. Mire cuánto se afana el hombre, ¿verdad? Esa es la lógica de nosotros, ¿verdad? Esa es la lógica. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Dice: ¿qué comeréis? Porque antes de llegar al versículo 32, yo les dije que no iba a leer el contexto. Dice: ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿Qué ropa vamos a poner mañana?
No os afanéis por eso. Entonces dice, la vida es más que la comida. ¿Qué vale más, la vida o la comida? Bueno, pero si es que si no hay comida, no hay vida. Pero esa es la lógica, ¿verdad? ¿Y el cuerpo es más que el vestido o no? Sí. Es más que el vestido. Considerad los cuervos. Ellos no siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero. ¿Y quién les da de comer? Dios. Dios los alimenta. Ahora va la pregunta de Jesús y es una pregunta mortal. Respóndala, pues. Los cuervos valen más que nosotros. No. A la pregunta que Jesús nos hace, nosotros tenemos que responder, ¿o vale más un cuervo que nosotros? No, valemos más nosotros. Sí. ¿Saben con el único objeto que Dios ensució las manitas para poder hacerlo? ¿Ah? No es que literalmente tal vez, pero en el capítulo, por lo menos el versículo, dice Dios, produzca la tierra seres vivientes, pero no dice que los agarró, hizo los muñequitos y dijo, estos son los animales. No, ¿verdad que no? No. Pero ¿con quién sí se detuvo? Con nosotros. Con nosotros. Podemos decir con el género humano, tanto el hombre como la mujer, porque de ahí fue tomada, ¿verdad? Ahí estaba la misma genética. Con él sí se detuvo y dice, esto lo voy a hacer a mi imagen y a mi semejanza. Qué bonito. Somos más, ¿verdad? Que los animales, ¿verdad? Sí. Entonces dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Que las aves. Sí valemos más. A la pregunta de Jesús le voy a decir, sí valemos más, Jesús. Muy bien. Entonces, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir una estatura a un codo? Vamos a hacer una pregunta. Pues, ¿podemos añadir con nuestros afanes de la vida una hora a la vida? No. Cuando ya sea el día, hermano, dice, y está establecido que el hombre, ¿quién lo va a detener cuando llegue ese momento? Ni aunque me afane, es de más, es por gusto. Entonces dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios. Ahora voy a hablar de los lirios. ¿Cómo crecen? ¿Qué hacen ellos? No trabaja. No trabajan, ni hilan. Más os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Sí. Ahora, a eso les decía hombres de poca fe. ¿Y nosotros? De mucha fe. ¿De mucha? ¿Será? ¿De mucha? No. Yo creo que ni de poca. Aquí dice, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Les digo aquellos, ¿verdad? Y aquellos dicen, aumentanos la fe. Tenían... Es que hay un contexto Sí. detrás de ese comentario de Jesús, ¿verdad? Sí, Y el contexto que yo encuentro, hermano, es que cuando tú te acostumbras a ganarte las cosas a puro trabajo y todo lo que tienes a puro trabajo y esfuerzo y vienes enseñado de que hay que sacrificarse para tener cosas materiales, cuando te encuentras con esta enseñanza de Jesús que te está diciendo que tengas fe, porque a eso se refiere, ¿no? Entonces se vuelve complicado, porque por eso muchas personas que saben que con esfuerzo se ganan las cosas, es que no tan fácil encaja en este pasaje que Jesús está diciendo que las dejemos a Él, ¿vea? sí. Porque yo le digo, lo digo por experiencia, hermano, porque cuando uno viene a Cristo, viene con la enseñanza del mundo. Entonces, y ellos estaban enseñados a ganarlas con sacrificio, y ahora Jesús les dice que no se preocupen, ¿verdad? Entonces ahí está Ahí está lo que es ilógico. lo que es ilógico, ajá. Lo ilógico. Lo ilógico, ¿verdad? sí. Muy bien, entonces, y si así viste Dios la hierba, bueno, y ahí terminamos. Hombres de poca fe, nosotros decíamos, aquellos dijeron aumentanos, nosotros les vamos a decir al Señor cómo. Ellos dijeron aumentanos, Sí. y nosotros Aumentan. también aumentan. Tenemos un poquito entonces.
Sí, ¿Ah? porque no nos Le toca. demos sí. un poquito, en fe. Yo sí tengo. Entonces le podemos decir aumenta. Amén. Bueno, nuestra obra y nuestros hechos. Sí. Va, está bueno. Vosotros, ya no voy a meterme más ahí. Ok. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan Yo, las gentes del mundo. ¿Quiénes buscan todas esas cosas? La gente del mundo. Pero ahora va, vuestro ahora Padre. va, a vuestro Padre le ha placido. Vamos a ver. Dice, pero vuestro Padre tiene cuidado de nosotros, la manada Sí. pequeña, ¿o no? Sí. Sí Amén. tiene cuidado, porque somos pequeños, somos débiles. Entonces, dichosos los pobres. Amén. Entonces Gloria a Dios. dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad De- de estas cosas. Si Dios sabe que necesito un carrito, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Proveerlo. Va a proveerlo. Un post de la. Él sabe que lo necesito, pero si Él sabe que esta va a ser mi perdición, No lo da. No lo va a dar. ¿cuánto me lo va a dar? Eso es tremendo, ¿verdad? Entonces dice, y ahora miren cómo dice, más buscar el reino de Dios. Y dice, y Todas estas cosas. más buscar el reino de Dios y todas estas cosas. Pues serán añadidos. Así que, ¿sirve el trabajar o no sirve? Sí, sí. Sí sirve, pero primero tengo que buscar qué cosa. El reino. El reino de Dios, porque vos sos débil, o sea, sos pequeños, una manada pequeña, yo voy a proveer. Entonces dice, no temáis, ahora viene el punto, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aquí hay palabras, el pueblo, el rebaño del Señor, ¿cómo es? Minúsculo, pequeño. A comparación de los grandes pueblos que habían en los tiempos de Israel, Israel era insignificante. ¿Cómo era? Insignificante. A la vista de todo el mundo religioso, la iglesia de Dios, ¿cómo es? Bien pequeño. Pequeño. Pequeña e insignificante. Un grupito. Y todavía se atreven a decir con desprecio a mucha gente. Un grupito de locos por allá que guardan el sábado. Pero esa manada pequeña, ¿a quién tiene que la estar respaldando? A Cristo. Dios Todopoderoso. Dice, al Padre en su bondad le ha placido daros el reino. Y Cristo ahora se hace de cargo, ¿cómo? Miren lo que dice Juan capítulo 10. Porque habla de manada. Y ustedes, ¿a qué creen que Jesús hizo alusión? Manada pequeña. La palabra manada. ¿A qué hizo alusión Jesús? Capítulo 10 de Juan. ¿Saben a qué hizo alusión Jesús? A lo que voy a decir ahorita. Bueno, la Biblia, no yo. La Biblia. Entonces Jesús dice así. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida por la gente. Así que la manada, ¿qué era? ¿A qué comparaba Jesús a su pueblo? A una manada de ovejas, muy diminuta, pequeña. Porque los que entran por la puerta estrecha son pocos, pero los que entran por la puerta ancha, muchos van por ahí. Entonces dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida Da da. por la oveja. ¿Pueden hacer algo las ovejas ellas? ¿Ah? No. No, porque son insignificantes, porque son pocas. Sí, por eso el Señor se va a manifestar entonces ahí. Y dice, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, puede venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy, otra vez, el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías Me conocen. me conocen. Amén. Amén. Así que Jesús dice que él es el buen pastor y el buen pastor está cuidando de sus. Oveja. ¿Y por mandato de quién es que está Jesús cuidando las ovejas? Por orden de su Padre. Al Padre le ha placido darle a la manada pequeña el reino. Ahora la pregunta, ¿y ese reino que le va a dar? ¿A dónde es? ¿A dónde queda? Aquí en la tierra. ¿Dónde es ese reino? Mira,
Las ovejas que son grandes, los rediles que son grandes, dicen que van al cielo. Pero esa manada pequeña sabe a dónde es. ¿Verdad que sabe a dónde es? ¿O no sabe? ¿Sabe a dónde es el reino, la manada pequeña, o no sabe? En la tierra. Sí. Vamos a ver. Dios le dijo a Abraham, y yo ya voy terminando porque ya son las 10:30. Así que ahorita vamos a los comentarios acá, a ver quién ha estudiado la escuela, y por lo menos que no la estudiaron tal vez, pero si ahorita la están estudiando, han analizado algunas cosas. Abraham le dice al Señor, la tierra que ves, toda la tierra que está allí, la voy a dar a ti Y tu descendencia. y a tu descendencia después de ti. Y entonces Pablo a los Gálatas, entre 29, dice, si sois de Cristo, sois descendientes de Abraham. Y de acuerdo a la promesa, sois herederos. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Heredaros el reino. Dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Miren qué interesante, qué Amén. bonito. Gloria a Cómo Dios. nuestro Padre nos respalda y dice, miren, ¿saben qué? Ustedes son pobres, ¿verdad? Ahorita que ya no tienen ni casa donde vivir, pero a vuestro Padre le ha placido no darnos una casita chiquita, darles un reino. Aleluya. Miren qué bonito. Aquellos dijeron, Señor, lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué nos vas a dar? Ah, Como cuando yo chapudo aquí, ¿verdad? Y digo yo, bueno, ya chapudo todo. Y entonces, ¿Quién me lo paga? ¿cuál es la recompensa, pues? Entonces Jesús le dice así, vaya, ustedes no van a quedar sin recibir, ustedes van a ser pagados. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono, ustedes que me han seguido, van a sentarse también. ¿Es bonito o no es bonito eso? Sí, amén. En 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y se queda Pedro, ¿verdad? Y yo ahí en el mar perdiéndome de esta bendición. O sea, iba a perder su vida, pero la iba a hallar y le iba a pagar más. El Señor le va a dar la vida eterna y el reino. ¿Qué más quieren, pues? amén, gloria a Dios. ¿Qué más quieren? Entonces, Dios se hace de cargo de nosotros y nos ofrece el reino. Aquellos hombres cuando Jesús predicaba de esto, ¿verdad? Del reino, porque el mundo está pereciendo por el evangelio de qué cosa. Miren, la manada pequeña tiene una responsabilidad. Así es. ¿Qué dice Mateo 24:14? ¿Alguien que se lo sabe de memoria? Y este evangelio, ¿de quién? De cualquiera. ¿De quién, pues? Del reino. Reino. Hermanos, y este evangelio del reino será predicado por el testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que el evangelio del reino debe ser proclamado por la manada pequeña que al Padre le ha placido su bondad darle ese reino. Yo llegaba, bueno, ya no voy a hablar, después voy a seguir hablando. Ahorita son las 10:33. Vamos a darle espacio a los hermanos que quieran comentar la escuela, porque esta es una escuela y todos tenemos que participar. Así que ahí tienen espacio ahorita, vamos a ahorita dar el tiempo, así que uno después del otro, ¿verdad? Está hermano Fidel, hermano Carlos Israel, hermano Antonio, está hermano Damián, hermano Carlos, todos los que quieran participar. Así que queda el tiempo abierto para poder hablar. De lo que entiende. Yo creo que está claro. Tal vez tocante a la lectura, hermano. Sí. Yo me preguntaba qué tiene que ver con el tema, ¿verdad? Pero sí tiene mucho que ver porque cómo iba a defender a esa manada pequeña. En este caso, pues vemos que quien defiende aquí, según la lectura, ¿verdad? Quien defiende es Gamaliel. Porque los de Sanedrín aquí deseaban matarlo. No, y Sanedrín decía matémoslo, lo tenían que matar. Pero de las 4 o 5 formas de que ellos tenían, solo había una que era la más leve, que era total. De ahí era ahorcado, era morir lapidado o morir quemado. Mas sin embargo dice que empieza a decirles, mire, saquemos un ratito y platiquemos. Viene él y le pone 2 ejemplos, le pone a
bueno, dos líderes que muchos lo siguieron, pero cuando murió se Se desintegró. integraron. Yo siempre he dicho, hermano, que no pongamos la mirada en el hombre. La mirada tenemos que ponerlo en el dueño de la manada pequeña, Sí. que es Cristo. Y que en él, como te dijo, va a realizar efectiva la paradoja. Así es. Mas, sin embargo, cuando él le dice eso, pues él les dice, hay un problemita ahí. No voy a hacer, dice, que al hacerlo, actuemos en contra de Dios. Entonces, aún Gamaliel, un hombre que no era cualquiera, hermano, Exacto. Dios siempre va a mandar a alguien, hermano. Sea quien sea, no sabemos a quién va a mandar, hermano. Pero, ¿qué más aquel? Por eso es bueno y es recomendable, hermano. Si vamos a decir algo, tenemos que conocer bien el tema o el asunto para poder decir algo. Correcto. Y Gamaliel usó la prudencia, usó todo, usó su conocimiento, y lo primero que hizo no lo dilató enfrente de ellos, sino que lo sacó y dilató. Pero esta parte es la que me gusta y que dice que el concilio aceptó la recomendación y llamó a las apóstoles y después de azotarlos le exigieron que no volvieran a hablar en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero eso los detuvo a ellos, hermano. No. Es al contrario. Usaron hermano. contra los- Es al contrario, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos que vamos por el camino correcto, siempre vamos a hallar a alguien que está en contra de nosotros, pero arriba de ellos alguien más. Y él sabe quién va a mandar, hermano. Amén. Y sí, hermano, la palabra paradoja no quiere decir nada porque hasta el nivel de nosotros la paradoja está bien, hermano. Está excelente, hermano. De ahí para arriba no nos metamos, hermano, porque la verdad que Dios no necesita de paradoja, pues si Él lo conoce todo, lo sabe todo, y Él sabe a quién va a guiar y quién va a buscar su propio camino, hermano. Porque a un principio dice que a los que obedecen, a los que le temen, Él siempre va a mandar a alguien. El tema está más que excelente, hermano, pues y yo sé que cada quien va a llevar su parte y sigamos adelante siguiendo al único que es nuestro Señor, el que murió en la cruz solamente. Gracias. ¿Alguien más? El sábado es una delicia, hermano. He saboreado esta escuelita. Y mire, ¿sabe? Estaba proyectándome al día de ayer cuando me dijeron, mira, me dijo, ya vas a invernar. Esa es una burla que me dijeron porque están algo incómodos que yo no voy a trabajar el día sábado. Júrense que ya Toño ya va a ir a invernar, quiere decir de que como que ellos por dentro me estaban diciendo que ya no voy a hacer nada. Y es una gran realidad, pero yo glorifico a mi Dios diciendo gracias, Señor. Y eso de la paradoja, hermano, para mí ha sido excelente porque no sabía, le soy sincero, no sabía Gracias. que es una paradoja. Gracias a Dios, hermano. Y muchas veces la he escuchado, pero mire, tan mayores que somos que y hasta hoy ignoraba esa palabra, pero está muy bien. Claro que sí. No sé si puedo, hermano. Sí, no, claro, es el tiempo, hermano. Es Aquí recalcar, no hay problema. en parte recalcar con lo que el hermano dijo, pero también quiero decirle, hermano, la escuela nos enseña de que aquí no hay ningún teólogo, ni doctores, pero el Eterno ha querido, hermano, que nosotros entendamos esos secretos tan grandes que el mundo no sé por qué, porque hay miles y millones de teólogos, doctores, escudriñadas, exégetas y todo lo demás. Yo quiero decirles, hermano, yo seguía un exégeta, de los pocos exégetas que hay, hermano, ya está en Sibonía, pero de repente la gloria no se la dio al Eterno, sino se le embolsó, hermano. Y de repente empezó a hablar cosas que no. O sea, si usted no utiliza bien esa riqueza que el Eterno nos da, y esa riqueza no es de cualquiera, hermano. Si usted ve, el hermano dijo, hay que leerlo y no le encuentro, qué sé yo, hermano. Si usted ve, hermano, está diciendo claramente, ¿qué nos vamos a llevar nosotros? Y podemos ver muchos ejemplos, gente que gana pero barbaridades, pero nunca se da el tiempo de decir, mire, ya trabajé, voy a ir a Pollo Campero a echarle unos.
Pero no, ellos se conforman con un pancito, con brioles y estuvo por tal de hacer generar más dinero. Mas, sin embargo, nosotros nos han enseñado, hermano, que disfrutemos lo que el Señor nos da, humildemente, como sea, pero ahí hay una parte, tenemos que darle gracias a Dios. Amén. Porque sí somos pobres, pero hay otros que están peores, hermano. Y están peores tanto material y peores están en lo que en la espiritual, hermano. Yo le puedo decir, hermano, hay congregaciones, anoche como que me lee el pensamiento, lo que uno quiere saber, hermano. Salió una de las congregaciones más grandes en Corea, hermano. Tan grandes, hermano, que tienen que hacer 5 servicios los 10 domingos para poderles dar asistencia a todos. Grandísimo eso, hermano. Y como en 5 idiomas lo transmiten. Pero la pregunta es, ¿qué transmiten? ¿Será que transmiten aquellas cosas que el Señor oró y dijo, le doy gracias, Padre, porque lo ocultaste y le has dado a estos pobres? No, hermano, es lo que ellos quieren escuchar, hermano. Es lo que quieren escuchar, hermano. Sin embargo, Aarón Pedro dijo, mira que ellos dicen que no es tu palabra. Cuando nos toca nuestro corazón, nos exhorta a nosotros sentimos aquello. Pero el que es pobre en espíritu, ¿qué dice? Yo tengo necesidad de eso. Yo tengo necesidad que alguien me exhorte, me ayude a seguir, que me ministre, que me diga las verdades. Y aunque me duela, yo la voy a agarrar y voy a seguir adelante. Porque de lo contrario, vamos a perder todo lo que hemos caminado y todo lo que hemos logrado. Solamente quería recalcar eso. Gracias. ¿Alguien más? Vamos, Carlos. Bueno, entonces, ¿por qué yo decía que Dios no usa la lógica? ¿Y por qué usa una paradoja? ¿Por qué razón? ¿Quién debería predicar el reino? ¿Los exégetas o los que no sabemos? ¿Quiénes lo deberían de hacer? Los exégetas. Los exégetas, los que sí saben, esos deberían de predicar el reino aquí, que Dios aquí va a establecer el reino. Ellos lo deberían hacer. Pero Dios dice, no, ya este Sibonía mucho sabe. No, ese hombre no. Le voy a escoger a uno que anda vendiendo hamacas. A ese voy a escoger. Voy a escoger a uno que trabaja en el seguro. Voy a escoger unos albañiles, esos que andan rocosas las manos. Voy a escoger para ridiculizarlos a ellos, que dicen que ella va a hacer. Y entonces comienza a ver, hermano Damián, los justos no serán removidos de la tierra. Así es. Pero los impíos en ella perecerán. Así es. Los cielos son los cielos de Jehová. Y entonces comienza a darle entendimiento. Entonces, miren, un niñito así pequeñito, como de unos 8 años o 12 años, no, 12 años, fue a Jerusalén con los padres. Y estaba haciéndoles preguntas a quiénes. A los doctores de la ley. No a cualquiera, a los doctores de la ley. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué pasaba con los doctores? Se quedaban asombrados. ¿De dónde tiene esta sabiduría este niño? ¿De dónde venía? Es que es mejor la sabiduría que viene de Dios. Amén. Por eso la lógica no le funcionó a ellos. Era fuera de la lógica. Entonces, miren ustedes cuál aquí vamos a ver. Lógica, hermano Damián. Y lo ilógico. No se ha vencido de lo malo. ¿Cómo voy a vencer lo malo? ¿Con otra maldad más grande? No. Lo lógico sí, ¿verdad? Vence el mal con el bien. Si no, vence con el bien el mal. Y esto está, yo lo estoy leyendo en la escuela sabática, aquí está ese versículo. No se ha vencido de lo malo. Pero la lógica que nos enseña, para vencer al enemigo, ¿qué tengo que hacer? Bien devolverle, ¿verdad? Como hacen los países ahora, pues nos tiran 2 misiles, te voy a tirar 5. Pero entonces dice, no se ha vencido de lo malo, sino vence haciéndole bien al que te hace mal. Orad por los que os maldicen, bendecid al que os maldice. Entonces es al contrario de la lógica, es al contrario. Entonces también viene esta cita, bueno, hermano Carlos bastante se la ha escuchado, esta cita que viene aquí en la escuela, capítulo 10, versículo 28, hablando bajo el concepto: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta semana llegué a vender a un lugar
Y la persona era un señor alto, mayorcito de edad, y me atendió en su casa. Y entonces me hizo pasar adelante y dice, siéntese, varón, siéntese. Y me senté. Y entonces comenzó, a usted ya le han hablado de Jesucristo. Y le digo yo, sí, ya me han hablado. Le digo, pues nosotros, yo quiero compartir con usted. Yo voy a terminar, faltan 15 para las 11, no se preocupe, ya termino. Y entonces dice el hombre, ¿qué quiere compartir conmigo? Le digo yo, fíjese, y comenzó a hablar, ¿verdad? Y por su lenguaje lo detecté, que él quería llevarme a creer en un hombre, que es un apóstol. Y me dice, y me estaba, no hermanito, le digo yo, padre, un ratito, yo ya lo entendí. Usted quiere llevarme a creer que hay un apóstol que se llama Nazón, eso es lo que usted quiere llevarme a creer. Ah, ya entendió, ¿verdad? Yo soy de la luz del mundo. Muy bien, entonces le digo yo, pero Pablo era apóstol, sí, pero a Pablo nunca le encarcelaron con testimonios de gente, niños violados, mujeres violadas, pero a este sí lo tienen preso allá en Los Ángeles. Entonces le digo yo, y entonces le dice el otro que estaba allí con él, no le hablé de eso a él, hablarle de Jesucristo. Entonces comenzó, ¿verdad?, a hablar, y mire, le digo yo, mire el consejo del hermano, se me iluminó, el Señor lo acaba de iluminar, presénteme a Jesucristo. Y comenzó a hablar, ¿verdad? Y entonces dice, ¿y usted es cristiano? Y entonces yo le dije que sí, ya le dije que éramos de una congregación que guardamos el sábado. Entonces dice, y le dije yo, y sí tenemos un apóstol. Ah, ustedes tienen, sí, tenemos un apóstol. Pero ese apóstol es el que, aunque fue tentado en todo, no pecó. ¿Y ese quién es? Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote y apóstol de nuestra fe, es Jesucristo. Él nunca estuvo prisionero ni acusado con testimonios de lo que los hombres, ahora el que dice que es, está. Así que ese es mi apóstol. Y entonces dice, ustedes son los que creen, me dice él, entonces que la persona, me meto a esta cita, ¿verdad? Porque esta cita se presta para otra interpretación. Cierro comillas de la escuela, cierro comillas, hasta ahí voy a hablar de la escuela, pero este versículo se pone para mala interpretación. Entonces dice, ustedes son los que dicen que al morirse se acaba todo, que no tenemos un alma, dice la persona, ¿verdad? Entonces le digo, ¿usted tiene un alma inmortal? Sí, dice, nosotros tenemos algo que no se muere, en el alma. Muy bien, usted me va a mostrar con Biblia dónde dice el alma es inmortal, a dónde dice, yo le voy a probar que el alma se muere. Y la otra persona que estaba ahí a la par sentado con él, y cuando él me quería interrumpir, le decía, no, hay dejarlo, él tiene la palabra, quiero escuchar. Y entonces comenzamos a platicar y le digo yo, vaya, estoy esperando, denle un versículo delante del hermano donde dice que el alma es inmortal. Yo no estaba, ya el tema de la escuela, yo dije, cierro comillas. La escuela es otra cosa, y aquí ya me salgo del tema. Pero este pasaje que ponen acá es un pasaje que la gente mal interpreta. Entonces viene, ¿verdad? Y dice, bueno, dice, voy a leerle un pasaje en la Biblia. Muy bien, Mateo 10:28, y me sacó este pasaje. Yo como había leído en la escuela, dije, viene en la escuela. No temáis a los que matan el cuerpo. Ya ven que el cuerpo es uno y el alma es otra y no la pueden matar. Pero en el final dice, teman más bien al que puede destruir el alma. Bueno, entonces se destruye el alma. Y dice, y le digo yo, bueno, ¿se destruye o no se destruye? Y dice, es que ahí como que se contradice porque es inmortal, no lo pueden matar, pero al final sí es que es destruida, pero el Señor la destruye. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el alma para usted? Aquí en este versículo, aquí no dice que el alma es inmortal. Aquí dice que nosotros debemos temer a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. ¿Qué es el alma para usted? Y dice, no, pues el alma es el otro ser que yo tengo y toda la cuestión, usando este versículo. A ver, ¿qué es alma en la Biblia? La palabra alma es una traducción de vida, significa vida, nefesh, persona. Entonces, ahora bien, le pregunto yo a él, ¿quién es la vida suya, estimado? ¿Quién es su vida? No, pues dice, Cristo es la vida de nosotros. Y lo pueden matar a él. La vida que es Cristo, ¿la pueden quitar a usted? No, dice Jesús en el libro de Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que tiene al Hijo no verá la muerte, sino que tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. A ver, ¿pueden quitarle esa vida? No, no pueden. Entonces, cuando la vida que es Cristo se manifiesta, usted será manifestado también. No le pueden matar, quitar la vida no lo pueden hacer.
Entonces, ese versículo, eso quiere decir. Y entonces dijo el que estaba ahí sentado, qué bonito, cómo lo ha explicado. Me gusta, muchachos. ¿Y ustedes qué iglesia en realidad es? Y le digo, somos de la iglesia de Dios, del séptimo día, para la gloria de Dios. Le dije yo, qué bonito. ¿Y usted ha estudiado, ha estudiado teología? No, mi teología es la Biblia. ¿Qué es lo que estamos estudiando ahora? Que Dios utiliza lo más vil. Sí, amén. Lo más vil. El hombre dijo, ¿y este qué va a andar sabiendo? ¿Verdad? Pero el Señor es el que abre la boca de nosotros. No os preocupéis por lo que tengáis que decir. El Espíritu de vuestro Padre hablará en vuestra boca. Eso es fuera de la lógica. La lógica es, ¿cómo yo me voy a parar a platicar con un doctor de la ley? ¿Cómo? Pero Jesús sí les preguntaba, y la Biblia dice que se asombraban de su doctrina. Muchas gracias, hermanos, por verme escuchado. Ya atrás me pasé el tiempo. Solo vamos a leer la conclusión. La conclusión que dice así, vamos a ponernos en pie. Acordémonos, nosotros somos pequeños, pero tenemos a un Dios Grande. grande y todopoderoso. Muy bien, dice así la conclusión. La venganza, bueno, ¿cuál estoy leyendo? Aquí, yo estaba leyendo la de la semana pasada. Aquí está la conclusión. La palabra del Dios, dice, del divino maestro, de no temáis manada pequeña, nos afirma que aunque seamos un pequeño grupo, que somos un pequeño grupo de siervos de Dios y seguimos siendo fieles, su protección siempre estará con nosotros y nuestro galardón no son bienes materiales, sino que es la vida eterna. Amén. ¿Entendimos, escuela? Paz a ustedes. Pasa a nuestro hermano que me antecedía. Ya.